Hola, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema de geometría. Vamos a desarrollar el tema sobre los ángulos. Los ángulos son figuras geométricas formadas entre dos rayos. Por ejemplo, yo tengo acá el rayo OA y tengo el rayo OB. El ángulo es la figura geométrica que se forma justo en este espacio. En este caso han puesto que este ángulo se llama alfa. En realidad ese ángulo puede tener muchos nombres, puede ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, puede ser también un X, un A, un B, un C, eso es lo de menos, pero puede tener distintos nombres. Ahora, algo que sí deseo que entiendan, y es importante en realidad, es lo siguiente. Cuando ustedes les nombren un ángulo, por ejemplo, fíjense esta nomenclatura. Me dicen en el gráfico la medida, M es la medida. Esta línea que está así significa ángulo. Y bueno, ¿cómo se leería? Bueno, en el gráfico la medida del ángulo AOB es igual a alfa. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? A ver, lo voy a escribir aquí. Que el ángulo AOB es igual a alfa. Alfa es el ángulo que siempre voy a graficar justo donde está la letra o en realidad la letra que está en el medio de las otras dos letras. Este alfa siempre va a estar acá. Ahora, puede ser que en otro problema me digan lo siguiente, presten atención. Puede ser que en otro problema me digan el ángulo, por ejemplo, vamos a ver, A o B es igual a 30. ¿Qué me quiere decir eso? Que este ángulo A o B, ¿ya? Esas son las letras A o B, el ángulo va a ser 30. ¿Y dónde voy a poner 30? ¿Lo voy a poner en el A? ¿Acá? No. ¿Lo voy a poner acá en el B? ¿En este B? Tampoco. ¿Dónde voy a poner ese 30? Ese 30 va a ir justo donde está la letra O. En este caso, ese 30 iría acá. Entonces, estos números que están acá, estos ángulos, siempre se van a poner en la letra que va al medio, ¿ya? Eso es algo muy importante. Ahora, vamos a seguir con la teoría. Por ejemplo, nosotros tenemos distintos tipos de ángulos. Por ejemplo, según su medida, tenemos ángulos agudos, y los ángulos agudos son ángulos que son menores a 90, ¿ya? Esos ángulos agudos siempre van a ser menores a 90. Ahora, tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo particular. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es como una L, pero lo importante de este ángulo es lo siguiente, que esta parte de acá, que yo estoy haciendo como un cuadradito o un rectángulo, esta parte vale 90. ¿Cuánto vale eso? 90. Cada vez o en cada problema que ustedes vean este cuadradito o rectángulo, mejor dicho, cada vez que vean este rectángulo, eso vale 90. ¿Ya? Eso no se tienen que olvidar, eso vale 90. Ahora, luego tenemos los ángulos obtusos. El ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90, ¿ya? O sea, puede ser 91, 92, 93, puede ser 120, 150, 160, 170, 175, etcétera, ¿ya? Pero esos ángulos, los ángulos obtusos, son mayores a 90. Ahora, el último ángulo que vamos a ver son los ángulos llanos. El ángulo llano, al igual que el ángulo recto, es un ángulo particular. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes vean una línea, este ángulo que se forma acá, ¿ya? Ese ángulo vale 180. Siempre que ustedes vean una línea, el ángulo que se forma en esa línea, el ángulo que se forma en esta línea, siempre va a ser 180. Eso es algo que no se deben olvidar. Cuando vean un cuadrado, como el que estoy poniendo acá, como el que estoy pintando, cuando vean este cuadrado, 90,
¿ya? Eso vale 90. Y cuando es una recta, eso vale 180. Ahora, los ángulos se pueden medir con un transportador, ¿ya? Si ustedes tienen un transportador, con ese transportador pueden ir midiendo los ángulos, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, hallar el ángulo 20, ustedes cogen su transportador y como ven acá en la figura, primero ubican una línea y luego trazan el ángulo, por ejemplo, 20. Puede ser el ángulo 30, 40, 50, los ángulos que ustedes deseen, ¿ya? Acuérdense, los ángulos se miden con el transportador. Ahora, vamos a ver una serie de problemas que es lo que más nos interesa. Y con estos problemas vamos a resolver la práctica que vamos a tener el día de hoy. Ahora, tenemos este primer problema y nos dice, del gráfico, calcular x. Nos piden hallar el valor de x. Ahora, si se acuerdan de lo que acabo de explicarles, acá tenemos una línea. Y si yo tengo una línea, puedo decir que todo este ángulo, ¿cuánto va a valer? 180. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que este ángulo X más este ángulo X más 2 debe valer 180. Y eso lo voy a poner acá, X más 2 más X va a ser igual a 180. Ahora digo X más X, 2X, igual a 180 menos 2. Acá voy a decir que esto es 2X igual a 180 menos 2, 178. Ahora voy a poner X es igual a 178 entre 2. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, es igual a lo siguiente. 17 entre 2 es 8. Llevo 1. 18 entre 2 es 9. Entonces, para este problema, X vale 89. ¿Ya? ¿Cómo hemos resuelto el problema? Simplemente acordándonos de la teoría, que cuando yo tengo una recta, el ángulo que se forma acá vale 180. ¿Ya? Vamos con otro problema. Tengo este problema, me dice calcular el valor de X. Me dicen que este ángulo de acá, el que estoy pintando, vale 2X, esta parte vale 2X y esta parte vale 3X. Ahora, para resolver este problema necesito una igualdad. Pero yo estoy seguro que ustedes ya se dieron cuenta de algo. Y sé que se han dado cuenta que acá tengo un rectangulito, o cuadrado en este caso. ¿Y qué les he dicho yo? Que cada vez que vean ese cuadrado o rectángulo, eso vale 90. ¿Ya? Cada vez que vean ese cuadradito pintado, eso vale 90. Entonces, ¿qué puedo decir? Que este ángulo 2X más este ángulo 3X debe valer 90. Entonces voy a poner acá así. 3X más 2X va a ser igual a 90. 3X más 2X, 5X igual a 90. X va a ser igual a 90 entre 5. Y eso va a ser igual. 9 entre 5, 1. Ya, queda 4. Ahora digo 40 entre 5 es 8. Entonces, ¿cuánto es 90 entre 5? Es 18. ¿Cuánto vale X? 18. Ahora, ¿cómo desarrollamos este problema? Simplemente con la suma de este ángulo 2X más la suma de este ángulo 3X y 90. 2X más 3X es igual a 90, ¿ya? Acuérdense que este cuadradito vale 90, por eso es que yo he puesto que 2X más 3X es igual a 90. Puede ser que acá no sea 2X, puede ser cualquier otro número. Por ejemplo, vamos a suponer que esto vale 10. Como todo vale 90, este ángulo, ¿cuánto vale? Yo puedo decir que este vale 80, porque 10 más 80 es 90. Ahora, si este ángulo valiera 20, ¿cuánto valdría este ángulo? Bueno, eso valdría 60. ¿Por qué? Porque 60 más 20, no, perdón, este sería
70, porque 70 más 20 es 90. Ya, pero no nos vamos a salir del problema. Simplemente voy a decir que 2x más 3x es igual a 90. ¿Ya? Ahora vamos con otro problema. Este problema es similar al anterior. ¿Por qué? Porque miren este ángulo de acá, este cuadradito. Este cuadradito vale 90. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, que este ángulo de acá, x más 10, más este ángulo de acá, 20, deben valer 90. Entonces yo voy a poner lo siguiente, x más 10 más 20 va a ser igual a 90. Entonces digo x más 10 más 20, 30, igual a 90. X va a ser igual a 90. Este más 30 pasa al otro lado como menos 30. ¿Y cuánto es 90 menos 30? Bueno, eso es 60. Entonces, ¿cuánto vale x? 60. ¿Ya? Hemos aplicado el mismo método que les he dicho, que cuando ustedes vean un cuadradito, ese cuadradito vale 90. Y lo que yo digo después es este ángulo más este ángulo suman 90. Y acá lo hemos desarrollado. X vale 60. Vamos con otro problema. Acá me dicen, calcular el valor de X si el ángulo AOC vale 60. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio? ¿Cómo se interpretaba eso? Bueno, vamos a interpretarlo. Me dice que el ángulo A, acá tengo acá me dice, acá tengo A, tengo al O, acá tengo a O, y aquí tengo a C, acá está C. Me dicen que el ángulo AOC vale 60. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo de acá, o sea, todo este ángulo, todo esto vale 60. Ahora, ¿qué puedo decir yo? Que este ángulo pequeño que estoy pintando, que vale 30, más este otro ángulo que estoy pintando, que vale x más 20, la suma de esos dos ángulos debe ser 60. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces voy a decir lo siguiente, x más 20 más 30 va a ser igual a 60. Ahora yo digo lo siguiente, 20 más 30 es 50, y eso va a ser igual a 60. X es igual a 60, y este más 50 pasa al otro lado como menos 50. Y 60 menos 50 es 10, entonces X vale 10. Ahora, por último, vamos a ver este otro problema. Este otro problema me dice lo siguiente. Acá vamos a aplicar dos cosas que ya les he enseñado. En primer lugar, voy a decir lo siguiente. Acá tengo una línea. Cuando yo tengo una línea, les he dicho que este ángulo, ¿cuánto vale? Muy bien, 180. Eso quiere decir que todo esto vale 180. ¿Ya? Todo eso, ¿cuánto vale? 180. Entonces, todo esto vale 180. Hasta ahora vamos bien. Ahora, uno de ustedes, estoy seguro que uno de ustedes ya pensó, ya se dio cuenta y ya dijo lo siguiente. Profesor, me va a decir, acá tengo un cuadradito. Cuando yo tengo un cuadradito, sé que ese cuadradito vale 90. Entonces, este ángulo vale 90. ¿Ya? Ese ángulo vale 90. Si esta parte vale 90 y todo vale 180, ¿cuánto debe valer esta parte? Si yo tengo 90, ¿cuánto me falta para 180? Bueno, me falta 90. ¿Por qué? Porque 90 más 90 es 180. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que esa parte vale 90 y lo hemos hecho solamente con la teoría. ¿Ya? Acuérdense de la teoría. Entonces, este ángulo vale 90. Este ángulo valía X, este vale X y este también vale X.
¿Qué quiere decir? Que el valor de este ángulo X más este otro ángulo X más este otro ángulo X debe valer 90. Entonces digo X más X más X va a ser igual a 90. Digo X más X, 2X. 2X más X, 3X. Esto va a ser igual a 90. Acá voy a decir que X es igual a 90 entre 3. Y esto va a ser igual a ver, voy a escribir bien. Esto va a ser igual a 30. ¿Ya? Entonces el valor de X para ese problema es 30. Y eso es todo lo que vamos a hacer ahora. Ahora, para desarrollar la práctica que ustedes tienen, si han entendido todo lo que les he explicado, van a poder desarrollar esa práctica sin ningún problema. Los ejercicios de su práctica son similares a estos problemas. Ahora, si hay algo que no han entendido, ya saben que pueden preguntarme sin ningún problema. Lo importante es que si ustedes tienen una duda, me pueden preguntar. Pregunten sin miedo, sin vergüenza, sin ningún problema. Simplemente pregunten. Pregunten hasta que entiendan. ¿Ya? Entonces yo siempre les voy a estar respondiendo. Si no entienden de una manera, les voy a explicar de otra manera. Y bueno, de todas las maneras que sea posible hasta que ustedes puedan entender este tema. Este tema es muy importante porque este es el tema que en realidad es la base de todos los demás temas que nos van a venir, por ejemplo, triángulos, circunferencias, polígonos, etcétera. Este tema va a estar dentro de todos esos. Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, pregunten. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.